Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a esta nueva mañana, a este nuevo domingo en donde tenemos la bendición de poder escuchar a través de la voz de nuestro pastor el mensaje de Dios que tienen para nosotros. Espero que sea de mucha ayuda, de mucha bendición para todos ustedes y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hoy nos toca hablar acerca de la madurez. Qué importante es la madurez en la vida. Sin importar la edad que tengamos, la madurez es algo esencial. Podemos vivir a los 50 años o más, pero como insensatos. ¿Sabes? Tenemos que reconocer que tú y yo necesitamos ser más maduros en la vida. Si la gente fuera madura, viviéramos de otra manera. Tanto los líderes, los gobernantes, los jefes de familia, los amigos, las parejas. Si hubiera madurez en el corazón, ¿sabes? Sería otra historia. En la semana hablábamos acerca de un proverbio. El proverbio me parece que es el capítulo 8, donde decía que el ser humano en ocasiones vive como si fuera un joven rebelde que no quiere entender y que se comporta como necio. ¿Sabes? Así es alguien que no tiene madurez. No todos los jóvenes son inmaduros, pero tampoco no todos los adultos somos maduros. ¿Sabes? Tenemos que tomar en cuenta lo bueno y lo malo, no tomar a la ligera algunas cosas de la vida. De hecho, te recuerdo este Salmo 90, que es un salmo realmente hermoso, que en el verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes? El aprendizaje, como la sabiduría, te dan madurez en la vida. Y creo que todos deberíamos de madurar. ¿Sabes? Todos necesitamos madurar. Únicamente la forma física de una fruta o del cuerpo del ser humano puede hacer que la forma en la que se madure el cuerpo o la fruta se denote en el físico. Pero no nos enfoquemos en eso. Vamos a enfocarnos en lo que realmente nos da sabiduría, inteligencia, y en lo que realmente nos vamos a enfocar en el pasaje del día de hoy. Vamos a hablar del valor de la madurez espiritual. Y te invito a que me acompañes porque a ti y a mí nos conviene, nos importa y es realmente trascendente que seamos maduros espiritualmente. ¿Y cómo se denota esto o cómo se aprende esto? La madurez conlleva a la unión. Es decir, si tú y yo somos maduros espiritualmente, vamos a estar unidos. Te recuerdo que estamos estudiando Filipenses capítulo 3 y hoy vamos a leer del verso 15 al verso 21. Pero este primer punto donde vamos a aprender que la madurez conlleva a la unión es verso 15 y 16, que dicen así a la letra: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Recordemos que la palabra perfectos en el griego se puede utilizar de varias maneras o de varias connotaciones o puede tener varios significados. En este caso podemos entender a la madurez como el crecimiento que se ha dado en una relación, especialmente con Dios. Cómo madura nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, cuando tenemos una buena relación con Dios. Más adelante veremos que hay un parecido al maestro cuando alguien madura. No refiriéndose únicamente a quien nos enseñó, que sí, aprendemos de quien nos enseñó, aprendemos de nuestros padres, nos parecemos de quien es nuestro maestro. Pero en la madurez espiritual nos parecemos más a Jesús. Por supuesto, alguien nos puede explicar la palabra, las escrituras, y podemos parecernos de cierta manera. Pero en quien tú y yo buscamos, porque nuestra relación diaria, nuestra intimidad debe ser con Dios, nos tenemos que parecer a Jesús. Y esta debe ser la meta de todo creyente. Porque para ser maduros tenemos que madurar en Él, tenemos que crecer en Él. Pablo está diciendo en esta carta a los creyentes, de hecho, podemos decir que da por hecho que ya son maduros o que están madurando por el tiempo que se tiene de tener una relación con Cristo. Es más, nos dice que tú y yo ya somos maduros,
que seguimos madurando, que seguimos creciendo, que seguimos yendo a la perfección, porque esto en realidad es el objetivo y la meta de cualquier creyente. Porque cuando Jesús dice de algo, en realidad estamos de acuerdo. Porque lo amamos, porque sabemos que es mejor que nosotros, porque tenemos madurez espiritual y esta madurez espiritual emana o provoca una unión. Es decir, si tú y tu esposa están leyendo la palabra de Dios y están conforme a ella, ¿sabes qué? Van a pensar similar, van a tomar decisiones futuras de una manera unificada. Es decir, la palabra de Dios, la relación que el ser humano tenga con Dios, la madurez espiritual, provoca una unión. Si es que verdaderamente somos verdaderos creyentes, si es que verdaderamente somos verdaderos cristianos. De hecho, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que obedecieres mi palabra. Y lo dijo únicamente en dos tiempos diferentes, que la connotación puede ser la misma. Porque dijo, en esto conocerán que soy mis discípulos. Si tuvieres amor, en que tengan amor unos con otros. Y esto es obedecer su palabra. Esto es ir en el mismo sentido que Jesús. Esto es unificarnos por medio de la palabra de Dios. En realidad, es Dios quien unifica nuestros criterios, nuestra mente, nuestros corazones. Él es quien da madurez espiritual a nuestras vidas. Y esto depende de una buena relación con Dios. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que pensemos exactamente o que pensemos exactamente igual. No es así. Quiere decir que en los temas de importancia nos vamos a unir. No quiere decir que todo le vayamos a los Pumas, que no estaría mal. Por supuesto, es broma. ¿Sabes? Pero quiere decir que en las cosas espirituales vamos a llegar, en las cosas trascendentes, en las cosas donde hay que tomar decisiones importantes en la vida. Podemos llegar a unificar en la forma en la que perdonamos, en la que amamos, en la que servimos, hacia la dirección donde vamos. Porque, ¿sabes una cosa? Estamos siguiendo al Maestro, nos parecemos al Maestro. Porque Dios es quien unifica familias, quien unifica iglesias, quien unifica corazones, ¿sabes? Porque estos corazones están unificados al corazón de Dios. Y es por eso que aprendemos y adquirimos madurez espiritual cuando realmente tenemos una unión entre nosotros. Cuando conocemos los mandamientos de Dios, cuando conocemos los planes de Dios para nuestra vida, cuando sus pensamientos son nuestros pensamientos, alcanzamos unidad en todos los sentidos, alcanzamos acuerdos, alcanzamos fuerza, nos unimos y trabajamos juntos como un solo hombre. Aprendemos a otorgar el perdón, a disfrutar la vida, a generar gracia, misericordia, porque eso es lo que le genera la madurez espiritual. Disfrutemos de esta madurez espiritual y disfrutemos de esta unión con Dios y, por supuesto, con nuestro oikos, con nuestro círculo de influencia. Pero también algo que conlleva la madurez espiritual es una sana doctrina. Es decir, si estamos unidos emocionalmente y mentalmente, pues tenemos que estar unidos con la sana doctrina de Dios. Verso 17 al verso 19 de Filipenses capítulo 3 dice a la letra: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque ahí andan muchos, de las cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Voy a leer ahorita el 19, que leí 17, 18, pero sabes, está hablando acerca de una familiaridad, de una unión, y dice, sed imitadores de mí, porque yo imito a Jesús. Y sabes qué, este ejemplo que tenemos que dar como verdaderos cristianos, es que seguimos a Jesús, que imitamos a Jesús. Pero dice tristemente el verso 18 que por ahí andan muchos que causan dolor, que ya han sido advertidos de esos falsos maestros, de esta hipocresía. Dice, pero aún sigo llorando el pasaje. Porque tal vez no se den cuenta, el pasaje no lo dice, pero tal vez sí se dan cuenta que lo que hacen y lo que dicen no va concuerdo o concorde a lo que Jesús enseñó. Y esto nos vuelve enemigos de la cruz. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Wow, nos habla del final de muerte y también no nos dice únicamente del final de muerte de aquellas personas que realmente no valoran y no viven la palabra de Dios, que no se unen con la sana doctrina, sino es una advertencia porque tú y yo podemos caer en el error, podemos distraernos con cosas, el creer o
pensar cosas equivocadas nos llevan a ser de doble ánimo, nos empujan a ser inconstantes en todos nuestros caminos. Esto es un resultado del punto pasado. Si no estamos unidos con Dios, si no estamos unidos con su palabra, no vamos a tener una unificación de criterio, pero también no vamos a tener una buena y sana doctrina. Pero si somos uno con Dios, si estamos en sus planes, si los conocemos, si somos parte de ellos y decimos sí, sí, amén, amén. Claro que sí, Señor, aquí estoy, usa mi vida. Si vivimos y aceptamos su voluntad, somos de un mismo sentir. Y esto afecta nuestro pensar, nuestro vivir y nos ahorra, nos evita problemas o circunstancias difíciles en nuestra vida. De hecho, también nos ahorra discusiones y problemas en cuanto a pleitos que podemos tener. Es por eso que tener una fe pura, es decir, una sana doctrina, sin contaminación. El mismo Pablo es un ejemplo de una doctrina equivocada y de una sana doctrina. ¿Y cómo es posible? Cuando se llamaba Saulo de Tarso en su vida pasada, ¿sabes? Tiene una doctrina equivocada, aunque podemos decir que la doctrina no era mala. Pero ¿sabes una cosa? Su manera de interpretar la palabra de Dios. Los planes de Dios, la voluntad de Dios era equivocada. Y aunque tenía buenas intenciones, hacía cosas malévolas, perversas. ¿Sabes? Lo mismo puede pasar en tu vida y en mi vida. Podemos tomar decisiones inadecuadas por tener una mala doctrina. Así es que valoremos la sana doctrina, busquemos la sana doctrina, identifiquemos con la sana doctrina. Porque esto no únicamente se puede presumir, sino se puede enseñar, tanto a la mala como a la buena doctrina. Es por eso que Pablo tal vez se pone como ejemplo. Y si ponemos atención en la palabra, esta palabra no es singular, sino plural. Dice el ejemplo de nosotros. O sea, no dice el ejemplo de estas personas o mío, no. El ejemplo de nosotros, es decir, de tu comunidad de fe. Como comunidad de fe tenemos que tener una sana doctrina y buscar la sana doctrina y tenemos que darle el valor adecuado a eso. ¿Sabes? Es importante. No solo Pablo tiene que tener una buena doctrina, no solo el pastor, no solo los diáconos, los ministros de alabanza, los fundadores de la iglesia. Tú y yo tenemos que tener una sana doctrina. Hay una doble razón, una razón importante para que tú y yo vivamos y conozcamos la sana doctrina. Porque tú y yo somos ejemplos de otras personas. Y debemos de ser ejemplos de una sana doctrina. Ejemplos de quien me rodea, de mi familia, de mi comunidad. Es, por supuesto, de mi comunidad de fe. Así como de los que han de creer. Es decir, así como los que se han de añadir a la comunidad de fe por mi influencia, por mi sana doctrina. Quien cree en sí mismo, quien cree en sus propios valores, quien pone su confianza en las cosas. Porque te recuerdo que este pasaje, los versos anteriores, hablaba de eso. Ponía sus valores en sí mismos, en sus creencias, en sus doctrinas, no en la doctrina de Dios, no en la palabra de Dios. Quien no vive realmente la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, ¿sabes? Se convierte en enemigo de Dios sin darse cuenta o dándose cuenta. Se convierte en enemigo de su voluntad, de los propósitos de Dios para nosotros, para el ser humano, de los planes de Dios. Que Dios jamás nos encuentre luchando en contra de su palabra, en contra de sus planes, en contra de su amor, de su misericordia, de su perdón. Que no nos haya desfasados de sus planes, deformando su doctrina, haciendo las cosas como queremos o como entendemos y como queremos imponer nuestra propia voluntad. Cuando no vivimos la palabra de Dios, así es. No amamos, no perdonamos, no servimos, pensamos en nuestro beneficio, pensamos en ganar siempre, pensamos solo en nosotros, en un beneficio personal de nuestras acciones. Pensamos o valoramos más las cosas terrenales que las cosas espirituales. No valoramos a la creación de Dios, a la corona de la creación de Dios, que es el ser humano, es decir, a nuestro prójimo. ¿Sabes? Nos echamos a perder solos. Nos perdemos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Es por eso que tenemos que valorar la madurez espiritual. Porque recuerda, esta nos da unidad y esta nos da sana doctrina. Así es que por nosotros, como decíamos cuando éramos niños, por mí y por todos mis compañeros, cuidemos nuestra doctrina. Cuidemos estar unidos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a su bendita voluntad. Y como tercer y último punto, tenemos que madurar espiritualmente, porque esto nos conlleva a tener una fe pura, no únicamente una doctrina pura, una doctrina sana, sino una fe pura.
¿Sabes? La gente puede creer muchas cosas, pero no porque tenga mucha fe, la va a colocar su fe en el lugar adecuado. Permíteme, te leo el verso 20 y 21 y profundizaremos un poco más en este tema. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual se puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que la religión pura es inmácula, ¿sabes? Esto lo dice Santiago. Es ayudar al prójimo, servir a la viuda, servir y ayudar al huérfano. Es claro, es hacer algo más por los demás. De hecho, por ahí había una discusión entre la fe y las acciones. Y, oye, ¿sabes qué? Como tenemos fe, se denotan nuestras acciones. Es claro que el coaccionar del amor de Dios nos lleva a hacer algo por el prójimo. Es decir, el efecto del amor de Dios en nosotros, de una fe pura, nos hace hacer algo por los demás. Y no me refiero a un activismo, un simple activismo. No, es poner en práctica nuestra fe. Pero en realidad algunos ponen en práctica su fe solo algún tiempo, o una temporada, o solo unos días, o únicamente cuando están esperando el milagro de Dios, o cuando están recordando la Navidad o Semana Santa, no sé. ¿Sabes? Cuando tenemos una fe pura, una fe y un conocimiento de quién es Dios, nuestra esperanza en Dios, nos dice quién es Dios y quiénes somos nosotros, qué quiere Dios de nosotros. Accionamos su palabra en nuestra vida, obedecemos sin pensarlo. ¿Sabes qué? Nos dan identidad. Porque esta palabra de Dios, esta fe nos cambia, nos transforma, nos hace mejores personas, pero también hace que tú y yo transformemos al mundo, cambiemos, alteremos el mundo para bien. Que el mundo nos pueda identificar como seguidores de Jesús es tener una fe pura. Que hagamos y vivamos la voluntad de Dios es tener una fe pura. Por la manera en la que hablamos, por la manera en la que creemos, por la manera en la que convivimos. Hace rato tocamos el tema del perdón, por la manera como perdonamos, como tenemos misericordia y gracia para con los demás. ¿Sabes? No únicamente nos identifica, sino nos une. Nos da identidad como ciudadanos del reino de Dios. Nos hace poner una fe no duradera, no temporal, sino una fe eterna. Cuando se bautiza a la gente se le dice: oye, ¿te comprometes a seguir toda tu vida o únicamente es una emoción? ¿Sabes? Esto es la fe eterna. Es decir, no somos cristianos sentimentaloides o emocionaloides, si es que existe esta palabra, ¿no? O de parto, ¿no? ¿Qué es eso de parto? Es que hoy me nació creer en Dios, es que hoy me nació ir a la iglesia, hoy me nació hacer algo por los demás. No, espérame, no es que te nazca hacer algo por los demás o que te nazca ir a la iglesia. Es que es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad, nuestra bendición. No somos cristianos de momento ni de la secreta. Somos los que estamos listos, sin importar cuándo y dónde sea la segunda venida. Es decir, dice la Escritura que el Señor va a venir, va a regresar, va a reinar. Y estamos esperando esa segunda venida y algunos dicen Maranata. Se alegran porque Dios puede venir. Bendicen ese día. Pero en realidad estamos listos. Estamos viviendo una madurez espiritual. Tenemos unidad, tenemos una doctrina, tenemos una fe. Tengamos cuidado con esto porque tú y yo estamos demandados a estar listos. Porque sea cuando regrese el Señor, oye, si nos da una fecha sería hacer trampa, ¿estás de acuerdo? De hecho, cuando le preguntaban a Jesús, ¿cuándo vas a venir, Señor? ¿Cuándo vas a reinar nuevamente y para siempre? Y dijo el Señor, nadie sabe el tiempo ni las sazones. Estemos listos, nos compete a ti y a mí estar listos siempre. Maduros en fe, eso se adquiere con una sana relación con Dios y con su palabra. ¿Sabes? Mi relación con Dios, mi madurez en fe espiritual, se tiene que denotar en lo que creo, en lo que vivo, en que no es temporal mi fe, en que es eterna, porque pienso en la eternidad, pienso en el eterno. De hecho, de ahí emana la sabiduría. ¿Sabes? Te invito a que en los devocionales que enviamos por WhatsApp te inscribas. Escríbenos y te inscribimos y los enviamos. Todos los días estamos estudiando proverbios y entre semanas estamos estudiando salmos. Es necesario que nutramos nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿Sabes? En el momento en que Cristo regrese podamos decir, estoy listo. Estoy pensando, viviendo y accionando mi vida de una manera adecuada.
no de la manera adecuada que yo pienso, de la manera adecuada que dice la palabra de Dios. Esto es una fe pura. La palabra de Dios accionada en mi vida constantemente y para siempre. No es únicamente cuando tenemos necesidades, cuando tenemos un problema. No, es una fe constante, disciplinada y eterna. Porque, ¿sabes? Cuando tenemos fe en Dios, vivimos mejor. Vivimos más seguros, más tranquilos. Vivimos felices. Veíamos en la semana un salmo que decía, esto te ayuda a experimentar la paz de Dios, la paz que el mundo no entiende, que no depende de las cosas, de las personas, si hay guerra o no hay guerra, que depende únicamente de una fe en Dios. ¡Wow! Porque cuando ponemos nuestra fe en Dios, no existe nada mejor, no hay nada comparable con ello, ni las riquezas, nada, ni el poder, ni la hermosura. ¿Sabes? Dios nos da plenitud y nos da todo lo que necesitamos. Él nos basta. Una fe pura en Dios nos enseña a vivir y a valorar y a aprender la palabra de Dios, a aprender de Jesús. Nos ayuda a contemplar e imitar el carácter de Jesús. Cuidemos, valoremos y tengamos una fe pura, una fe en el eterno y una fe que sea eterna. Por supuesto, siempre que Dios nos habla, nos desafía a hacer algo con lo que nos dijo. Maduremos, crezcamos en Él. Aprendamos, reconozcamos los errores, reconozcamos que nos hace falta Dios en nuestra vida, que necesitamos madurar, aprendamos de Dios, acerquémonos más a su presencia, a su palabra, dejemos que Él nos madure, dejemos que Él transforme nuestro corazón, estemos unidos con Dios y esta unión con Dios va a provocar que me una al prójimo, de tal manera que alimentemos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento de sana doctrina, de emociones, de pensamientos, de estructura que proviene de la palabra de Dios. Nuestro estilo de vida y nuestra fe pura tiene que provenir de una buena relación con Dios. Y esto emana de una sana doctrina. Busquemos madurar espiritualmente. Busquemos madurar con intencionalidad y de manera integral. Porque esto nos va a dar la madurez espiritual. Y también depende del valor que tú y yo le demos. Démosle valor a lo que realmente tiene valor. Maduremos, acerquémonos a Dios, dejemos que Él trabaje con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestros planes, con nuestra manera de creer, de pensar. Y que esto no sea de una manera emocional o provisional, que sea de una manera sabia, eterna, de una manera que proviene de parte de Dios, no de una manera humana inconstante. ¿Sabes? Tenemos que reconocer que nos hace falta madurar en todos los sentidos, en carácter, emocionalmente, pero especialmente espiritualmente, porque esto nos lleva a una madurez integral. Valoremos, busquemos y procuremos la madurez. Y por supuesto, esta se encuentra solo en Dios. Vayamos a Él. Que Dios te bendiga, pongamos esto en práctica. Hasta pronto.
pies de la cruz, donde Cristo se entregó, demostró su amor y con sangre me compró, y mi corazón, tuyo es Señor, por eso vengo hoy a darte gracias por lo que hiciste tú por mí y por haberme perdonado. Traigo todo mi pesar a los pies de la cruz, a los pies de la cruz.